¿Quiénes más nos acompañan? Buenas noches, mi nombre es Jennifer Buenas noches. Buccelli Rosero, estudiante de Trabajo Social de octavo semestre. Qué bueno, Jennifer, que nos acompañes. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Para dónde? De Mocoa, Putumayo. Ah, qué bueno, Mocoa, sí señora. qué bueno que estés con nosotros. ¿Alguien más nos quiere compartir? Tenemos 2 minuticos para conversar mientras que damos inicio a nuestro evento. Hola, mi nombre es Andrea y soy del primer semestre de psicología. Andrea, bienvenida. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, profe. Nos alegra mucho. Para quienes son nuevos en la universidad, nosotros tenemos estas cátedras abiertas que programamos desde las diferentes facultades. Son para todos los que deseen participar, no es necesario que sean de la universidad. Si ustedes tienen amigos a quienes les puedan interesar, también pueden invitarlos. Y nuestro objetivo es pues compartir un poco eh, conocimientos, experiencias que hemos tenido en diferentes áreas. Hoy hemos preparado una charla y ya le voy a dar paso al profesor Luis Fernando, quien va a ser el que va a manejar esta charla de hoy. Hoy hemos preparado una que nos desarrolla una serie de habilidades para hacer búsquedas bibliográficas y eso es fundamental porque hoy en día hay mucha información, muchachos, hay mucha información en internet, en bases de datos, en libros, en todo, pero a veces no, es tanta la información que no sabemos cómo llegar a aquella que realmente vale la pena y aquella que está validada y que nos puede aportar real conocimiento. Entonces, hoy vamos a tener esa charla, pero esta no va a ser la única. Vamos a tener durante todo el semestre, tenemos una serie de cátedras desde la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, desde otros programas como el de Psicología, sobre muchos, muchos, muchos temas. Le voy a dar paso al profesor Luis Fernando, quien nos va a acompañar hoy y nos va a presentar a nuestra invitada. Como les digo, es más centrado como en ayudarles a ustedes a generar unas competencias para buscar información, para enriquecerse de esa información, pero hay otras que son ya más disciplinares. Por ejemplo, tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver con técnicas comunicativas, tienen que ver con qué está pasando en el mundo, por ejemplo, de la marca personal. Em, entonces, los quiero invitar a que estén muy pendientes del calendario de eventos que tenemos y que siempre les vamos a ir compartiendo. La dinámica de hoy ya son las 7 de la noche y le voy a dar paso al profesor Luis Fernando Sierra, quien nos acompaña. Él es el coordinador del semillero en comunicación digital, CECODI, y es docente de nuestro Facultad de Educación y Ciencias Sociales y de nuestro programa en Comunicación Digital. Es también comunicador y él nos va a presentar a nuestra invitada, que es Valeria Pérez. Al final, un poquito antes del final, les vamos a compartir el registro de asistencia, por si ustedes necesitan que le comuniquemos a algún profesor que están en esta actividad, pues ustedes, por favor, nos diligencian el registro de asistencia y de esa manera se lo compartimos al profesor. Y también al final les vamos a compartir el próximo evento que tenemos para que estén, para que sepan cuál va a ser y para que nos puedan acompañar. Bienvenidos. Luis, adelante. Hola, Gloria, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos. Me encanta ver la sala casi llena, con muy buena asistencia. Eso nos motiva. Y este es un tema que, como decía la profesora Gloria, es fundamental hoy en día. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de derechos de autor, necesitamos aprender a manejar estas bases de datos. No solamente en el caso de nosotros, en un semillero,
sino en todos los programas, lo que ustedes estén estudiando. Por ejemplo, aquí escuchaba de psicología, escuchaba de trabajo social y seguramente hay de muchos otros programas aquí en este momento en la sala. Entonces, a todos, muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a la profesora que ya está por aquí conectada. Bueno, yo no sé, ahorita ya me dirá si sí le puedo decir profesora o no, aunque ella es bibliotecóloga, es egresada de la Universidad de Antioquia. Y una de sus experiencias, y es interesante lo que ella nos comparte sobre la experiencia en proyecto de democratización de la ciencia con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia. Muy interesante suena eso de democratizar la ciencia, el conocimiento, la investigación, porque no es un tema solamente de laboratorio, de aquellas personas con batas blancas, sino que es un mundo muchísimo más grande el tema de la investigación. Y cierra ella diciendo que es cofundadora de BiblioLabTech, empresa de tecnología basada en inteligencia artificial para bibliotecas. Es decir, no solamente vamos a conocer sobre todo lo que tiene que ver con cómo entrar a esas bases de datos. Nosotros los docentes de acá de la Católica y de todas las universidades ponemos a los estudiantes a hacer investigaciones. Y la investigación no es solamente entrar a Google y preguntarle a Google o preguntarle a Copilot o preguntarle a Gemini qué es X tema, sino aprovechar lo que tienen las instituciones, lo que tenemos nosotros aquí en la Católica del Norte en bases de datos que la universidad paga para que nosotros, tanto docentes como estudiantes, podamos hacer uso y hacer unas investigaciones mucho más robustas. No es solamente coger la primera parte, el primer pantallazo que nos da Google, sino ir mucho más allá. En las instituciones como la Fundación Universitaria Católica del Norte, nosotros necesitamos hacer investigaciones de fondo, hacer investigaciones con un peso teórico muy grande para poder tener ese crecimiento y ese desarrollo de lo que se hace en una organización. Entonces, bueno, como la protagonista, la invitada especial es Valeria Pérez Rodríguez, voy a darle la palabra a ella y como decía la coordinadora Gloria, ahora al final queremos contarles sobre algunos de los eventos que tenemos y si por acá hay alguien de Marinilla, Río Negro, Santuario, el próximo sábado estaré yo dando una charla sobre marca personal, que Gloria lo mencionaba, marca personal 3.0, hazte el CEO de tu propia empresa. Entonces, Valeria, muchísimas gracias. Me encanta verla, saber que nos regala parte de su tiempo, porque sabemos que su jornada es muy diferente a la nuestra, pero que aquí está con la camiseta puesta y dispuesta a ayudarnos con toda esta información de lo que son las bases de datos. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Luis. Buenas noches para todos y todas. Gracias a Gloria y a Luis por esta invitación y por esa presentación. Respondiéndote de tu pregunta de si llamarme profesora, pues yo tampoco lo sé. De hecho, pues soy bibliotecóloga, no tengo ninguna licenciatura, pero todos sabemos que en este mundo académico muchas veces a todos nos dicen profe, entonces tampoco está mal. Bueno, por aquí voy a pasar a compartirles pantalla. Por favor, me avisan cuando la vean para poder iniciar. Ya la estamos viendo. Sí, ya se está viendo. Bueno, aquí sí voy a apagar la cámara porque como estoy en un pueblo, a veces la señal es un poquito malita, entonces para que no haya interferencias. Como lo mencionaba ahorita Luis, estamos muy acostumbrados a buscar en Google. Y creo que en estos procesos de la academia, de investigar, de encontrar información, nos hemos acostumbrado mucho a encontrar respuestas a nuestras preguntas de manera muy rápida y sencilla, que muchas veces cuando nos topamos con esas investigaciones que de verdad necesitamos información muy detallada, realmente se nos dificulta mucho encontrarla porque esta información la vamos a encontrar solo en bases de datos académicas, en repositorios, en bibliotecas, ya sea físicas o digitales, y que por esto también merece mucho la pena
conocer lo que son las estrategias de búsqueda de información y también saber dónde encontramos esa información, ya que muchas veces cuando iniciamos como en este mundo de la investigación, puede que nos desalentemos al principio, pero cuando le vamos cogiendo la técnica, se vuelve un poquito más sencillo, ya que vamos metiéndonos como en todo este mundo de la búsqueda, de las bases de datos y de compartir como esa información con los demás, que vamos teniendo como mejores técnicas. Lo que vamos a ver hoy es un taller teórico práctico de estrategias de búsqueda de información en el que tenemos como objetivo potenciar esas habilidades que ya sea que tengan o que de pronto no hayan trabajado casi y que les pueda permitir la correcta recuperación de documentos académicos de acuerdo a esas necesidades de información que ustedes tengan. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender sobre el tema a investigar y la delimitación del tema. Esto en el sentido de la búsqueda, no tanto cuando estamos haciendo la investigación, pero vamos a darnos cuenta que está muy conectado lo que llevamos en la investigación y cómo lo buscamos, porque esas búsquedas son las que nos van a ayudar, como dice en el segundo punto, en el descubrimiento de la información, en la contextualización y en el proceso de búsqueda, porque muchas veces iniciamos buscando algo y en las mismas resultados que vamos obteniendo vamos delimitando el tema porque realmente nos damos cuenta que lo que estábamos necesitando iba más hacia otro lado que lo que teníamos en mente al principio. También lo que es la selección de fuentes de información, la estrategia de búsqueda y la evaluación de esos resultados que vamos a obtener. Entonces, vamos a iniciar primero hablando un poquito de qué son las estrategias de búsqueda de información. Las estrategias de búsqueda son el conjunto de procedimientos o operaciones que llevamos a cabo en ese momento de obtener la información. Entonces aquí vemos unos cuadritos que nos tienen unos elementos que usamos en esas estrategias de búsqueda de información, como lo son las palabras claves, el uso de filtros, los operadores booleanos, la búsqueda avanzada, los descriptores y la exploración de contenidos relacionados. Aquí quisiera preguntarles si conocen todas estas operaciones o de estos cuadritos que ustedes ven ahí que no conocen. Quien desee contestar puede simplemente abrir el micrófono y responde o escribe en el chat como quiera para que le demos la respuesta a Valeria. Bueno, Hay muchas cosas bueno, que yo, se conocen, claves, exploración de contenidos relacionados. Muy bien, ¿alguien más nos quiere comentar? De pronto de ahí que no conoce, que no ha implementado. bueno, yo no he implementado lo que son los operadores. Ok, Juliana. Vi por ahí que Lina tenía alzada la mano. Ah, sí, muchísimas gracias, Valeria. No, pues también, hace muchos, muchos años vi la expresión operadores booleanos, pero para ser franca, no hice pues como un uso de ellos, entonces para mí sería como nuevamente una expresión novedosa para mí. Incluso me preguntaba qué tan vigente es ahora con tantos avances en las búsquedas de bibliografía, ¿cierto? Operadores booleanos y descriptores. Muchas gracias. Gracias, Lina. Bueno, más adelantico vamos a ver qué tan importantes son todavía usarlos, porque si bien las bases de datos nos ofrecen muchas formas para ayudarnos a buscar información, todavía se usa mucho lo que son los operadores. ¿Alguien más nos quiere comentar? Bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, también es muy importante tener en cuenta que no todas las bases de datos académicas son iguales. Algunas se van a centrar en una disciplina o en un campo en concreto, otras se van a especializar en recursos particulares. Por ejemplo, vamos a encontrar que algunas bases de datos solo tienen libros, otras solo tienen artículos o monografías o estudios. Hasta nos vamos a encontrar en bases de datos que no tienen los documentos, sino que solo tienen
el conteo de las citaciones que ha recibido ese artículo. Y así vamos a encontrar muchas bases de datos que responden a una necesidad muy específica. También tenemos algunas que no se centran solo en los recursos, sino en los tipos de temas. Por ejemplo, vamos a encontrar unas que están más centradas en temas de actualidad, otros que son más de referentes más históricos. Entonces, conocer las bases de datos, cuáles se adaptan mejor a nuestras necesidades, va a ser fundamental, porque no es lo mismo yo ingresar a una base de datos y buscar sobre temas de comunicación digital cuando realmente no vi que esa base de datos estaba específicamente en un área de economía, por así decirlo. Entonces, todas las bases de datos, cuando ingresamos, muchas traen la descripción en la página principal en qué está enfocada. Eso es algo muy importante a tener en cuenta porque muchas veces llegamos y entramos a cualquier base de datos que nos dicen y ya nos casamos solo con esa. Y vemos que no vamos a encontrar la información que necesitamos de otros temas porque solo está enfocada en algo en específico. Bueno, vamos a hablar un poquito de los operadores booleanos porque muchas veces no todos conocemos pues qué son. Y aquí vemos que son palabras claves o lógicas como y, o y no. Estas palabras nos van a ayudar ya sea a limitar esas búsquedas o ampliarlas. Vamos a ver aquí en la pantalla que tenemos un ejemplo con unos conjuntos explicando cómo funcionaría cada palabra lógica. Entonces, cada círculo representa una palabra clave que vamos a buscar. Y lo que vemos marcado de azul es la conjunción que nos hace. Entonces, cuando usamos el operador booleano de AND, nos está diciendo que va a recuperar ambas referencias, ambos términos. Entonces, digamos que yo busco comunicación y busco ciencia abierta. Entonces, cuando pongo comunicación AND ciencia abierta, me va a buscar ambos términos. Cuando yo busco OR, significa que me va a buscar uno o el otro o los dos. Por ejemplo, la diferencia de AND y OR es que en el AND siempre me va a buscar ambos. En el OR me va a buscar ambos o uno solo. Y en el NOT lo usamos para excluir cuando queremos, por ejemplo, hay algunos temas que cuando buscamos nos van a aparecer contenidos relacionados, pero que realmente no nos sirven. Voy a poner un ejemplo muy básico, por ejemplo, valga la redundancia, con enfermería. Digamos que yo quiero buscar curaciones, quiero buscar temas de enfermería, pero que no tengan que ver con curaciones. Entonces buscaría enfermería, not curaciones, porque así me estaría excluyendo que me busque todos los resultados que tengan que ver con enfermería, pero que no hablen de curaciones. Ahorita igual vamos a ver un ejemplo aplicado en las bases de datos para que tengamos mayor claridad. Entonces, ¿cómo iniciamos? Antes de iniciar, aquí de pasar, quisiera preguntarles ustedes cuando van a buscar información, ya sea en bases de datos, ya sea en Google, donde sea, ¿cómo inician? Alguien que nos dé un ejemplo. Bueno, ¿cómo busco yo, por ejemplo, para mi trabajo de grado? Yo lo estoy basando en las series de una palabra clave, como qué investigaciones se han hecho con referente a esas consecuencias o causas. El audio de Juliana está. Juliana. Hola, ¿no me oye? Un poquito Muy mal te gangoso. escuchamos. Se escucha mal, sí, se escucha mal tu Está muy audio. distorsionado. Ahí me oyen mejor. No me escucho. Más o Te menos. Se escuchamos escucha igual. muy... Qué raro. Ahí me oyen mejor. Habla tranquila, te oímos un poquito mal, pero te entendemos. Sí, exacto. Ya me voy a poner los audífonos a ver qué es lo que está por aquí raro.
Un segundo, ya me lo voy a poner. A ver qué es lo Dale, que... tranquila. Ah, ahí me escucha mejor. Un poquito mejor, cuéntanos. Ahí. Que por ejemplo mi trabajo de grado yo lo estoy pasando en las heridas del abandono, cómo afectan pues en la vida adulta. Y una de las claves que yo pongo, por ejemplo, para buscar es abandono parental, por ejemplo. Entonces, Muy pues, bien. colocando abandono parental, esas investigaciones que se han hecho en Redalí, Google Escolar, bueno, en varias revistas, con referente, por ejemplo, si es desde la mía, desde la psicología analítica junguiana, como hay poca información, entonces me toca con palabras muy claves para poder encontrar documentación o investigaciones que se ha hecho desde la psicología analítica. Es lo que yo hago. Ah, listo, muy bien, Juliana. Por ahí vi que alguien tenía alzada la mano. No sé, Luis, si me Alejandra, colaboras. Listo. sí, Alejandra Giraldo. No era que la persona anterior que estaba hablando se le escuchaba el micrófono muy, no sé, no se escuchaba bien. Era, pues quería preguntar si era para todos o solo era mi computador. Pero No, ustedes para hablaron y ya se todos. escucha bien. Sí, sí, era para todos. Infortunadamente no está de muy buena calidad, pero alcanzamos a entenderle el mensaje de Valeria de lo que nos decía Juliana de la tesis, del trabajo de grado y de los temas muy específicos que ella hace la búsqueda. Sí. ¿Alguien más nos quiere comentar cómo busca información? Bueno, vamos a seguir. Cuando iniciamos a buscar, ya como Juliana nos comentó, podemos ver que ella ya tiene un poquito de experiencia en buscar información. Pero cuando nosotros no nos hemos topado con implementar como esas estrategias de buscar con palabras claves y demás, muchas veces iniciamos con una pregunta o con una frase o con palabras aleatorias y comenzamos a buscar. Esto le llamamos el descubrimiento de información y contextualización. Cuando también no tenemos como un tema tan definido, es que iniciamos con una pregunta o con una frase, porque si ponemos, por ejemplo, lo que nos contaba Juliana, ella implementa palabras claves porque ya tiene definido su tema, pero muchas veces todavía no sabemos en qué enfocarnos, por qué lado del todo irnos, entonces iniciamos así y las primeras búsquedas son las que nos guían a definir lo que realmente queremos encontrar. Entonces, cuando iniciamos como con esa búsqueda inicial, algunos aspectos que nos van a servir mucho es ser más sistemáticos para no gastar como tanto tiempo. Entonces, en esos primeros resultados, lo primero que vamos a ver son el título, el resumen y las palabras claves, ya que en eso vamos a encontrar si realmente esos documentos se ajustan a lo que estamos buscando. Una vez que hacemos esto, alguien nos va a decir algo. No, voy a cerrar el micrófono porque alguien Listo. entró con el micrófono abierto. Bueno, entonces, como les comentaba, cuando iniciamos con esas búsquedas preliminares, no vamos a irnos directo a leer cada texto completamente y descubrir si nos sirve o no, porque sabemos que eso toma mucho tiempo y realmente vamos a perder la mayoría del tiempo leyendo y leyendo cuando realmente no sabemos si esto nos sirve. Entonces, algo que aplica mucho aquí es ser más sistemáticos y también implementar lo que son las fichas bibliográficas, porque así vamos obteniendo información, vamos guardando lo que necesitamos y ahorramos un poquito más de tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el registro, revisar esos resultados que encontramos y anotar nuevas palabras claves. A veces cuando vemos el resumen nos va dando más ideas de ese tema que tenemos, entonces nos va a ayudar a tener más palabras claves. Esto lo que nos sirve es que nosotros tengamos como un vocabulario más amplio de lo que estamos buscando y si no encontramos información, implementar esas nuevas palabras claves. También nos sirve mucho en esas primeras búsquedas ver la bibliografía de los documentos que encontramos, porque en la bibliografía vamos a encontrar
esos referentes más importantes que hay en esas investigaciones que probablemente nos puedan servir también. Entonces siempre es mejor ir a la fuente primaria que citar la cita de otra cita. Entonces, como les mencionaba también lo de las fichas bibliográficas, aquí comentándoles un poco, son como esos registros breves que hacemos más precisos de las fuentes que estamos encontrando, que incluimos aquí como los detalles del autor, el título, la fecha, y hacemos un resumen, ya sea un resumen que tomemos literal del documento o nosotros mismos lo hagamos, y en esas fichas también poner como para qué nos sirve ese documento, ya que así estamos haciendo todo más sistemáticamente y nos va a servir más rápido para obtener esas citas que vamos a implementar en nuestras investigaciones. Cuando ya hacemos como todo ese mapeo, es más fácil cuando vamos a retomar y a empezar a escribir. Entonces, una vez que ya hemos como delimitado ese tema, ya nos hemos contextualizado, hemos hecho esas búsquedas preliminares y ya estamos un poquito más enfocados en qué es lo que necesitamos, vamos a hacer la estrategia de búsqueda. Porque aquí todavía no tenemos todos los resultados específicos que necesitamos. Aquí simplemente como que descubrimos la información preliminar, nos contextualizamos y estamos un poquito más al tanto de qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es elegir las fuentes de información que necesitamos, ya sean primarias o secundarias. Vamos a implementar lo que son los operadores booleanos. Como les había comentado, están AND, OR y NOT. Em, en el caso de AND, podemos usar el signo de más y en el caso de NOT, el signo de menos. Y cuando estamos buscando información, es muy importante, ya que los buscadores tienen en su construcción, en su programación, identifican estos operadores. Y cuando buscamos una palabra que tiene, por así decir, que es un solo término, pero tiene dos palabras. Por ejemplo, digamos que estamos buscando comunicación digital. Si queremos que nos aparezca textualmente este término, que no busque comunicación y aparte digital, vamos a usar las comillas. Así nos aseguramos que nos está apareciendo textualmente lo que necesitamos. Y también vamos a utilizar lo que son la implementación de sinónimos, de traducciones y variaciones ortográficas, porque muchas veces buscamos en un término que nosotros conocemos, pero que digamos que en otros países, en otros lugares, usan un término diferente y eso nos está delimitando la búsqueda si solo buscamos como nosotros conocemos. Entonces, por eso es muy importante buscar con sinónimos o traducciones o variaciones ortográficas. Algo muy importante también es que no nos acostumbremos solo a buscar en español. Yo sé que a veces se puede dificultar en entender, digamos, por ejemplo, contenidos en inglés, pero los que están un poquito más allegados a este idioma, acostumbrarse también a usar referencias así, porque cuando estamos en este mundo de la investigación y digamos que queremos publicar y llegar como eh, a un público más amplio, que se divulgue y se difunda más esas investigaciones, es muy importante también tener referencias en otros idiomas. Y que también vamos a encontrar resultados muchos más amplios que los que encontramos usando solo búsquedas en español. Por otro lado, algo que nos ofrecen las bases de datos, que no vamos a encontrar en Google, de pronto en Google Académico sí lo encontramos un poco, y que son los filtros o la búsqueda avanzada. Esto lo traen casi todas las bases de datos, los repositorios, todas las fuentes especializadas de información académica, y ya vamos a ver los ejemplos. Aquí vamos a ver, no solo nos vamos a centrar en las bases de datos suscritas, porque la idea es que ustedes también conozcan que en la universidad también promovemos lo que es el acceso a bases de datos abiertas y que podamos saber que podemos buscar en muchas fuentes de información, no solo en la misma, porque creo que aquí muchos conocen la plataforma del libro y que es la que más se usa en la universidad, entonces hoy no vamos a hacer el ejemplo en ella, sino que vamos a buscar en otras de las fuentes que tenemos.
Aquí como vi que, ay, les quité la pantalla. Aquí como vi, denme un momento porque no me da para dejar de compartir esto. Bueno, como comentaron al principio que Gloria nos estaba preguntando de dónde nos estaban ustedes en esta reunión, nos estaban acompañando. Noté que hay algunas personas que son de los primeros semestres, entonces puede que haya algunas personas aquí que nunca han ingresado a las bases de datos o que no conocen todavía todas las que hay. Entonces vamos a hacer una breve explicación para que ustedes sepan ingresar. Normalmente pueden ingresar por el portal principal de la universidad. Vamos a ingresar desde cero en ucn.edu.co y van a ver en las opciones de arriba en centros y servicios, pueden ingresar ya sea por el aula virtual, lo van a encontrar en la parte izquierda donde dice bases de datos biblioteca, o ingresan al sitio de la biblioteca, que nuestra biblioteca se llama Alfonso Jaramillo Velázquez. Una vez ingresan a nuestro sitio web, van a encontrar en los recursos de arriba la opción de recursos y ingresamos en bases de datos. Y aquí nos vamos a encontrar un listado de bases de datos tanto suscritas como abiertas que promovemos para el uso de todos ustedes. Entonces, como ven aquí, se van a encontrar con el logo y una pequeña descripción que les va a servir para saber esa base de datos en qué está enfocada. Entonces nos vamos a encontrar algunas que son para el área más agrícola, más ambiental, otras más jurídicas, otras en ciencias sociales y humanas. Y también tenemos los que son las bases de datos multidisciplinares, que estas tienen en todas las áreas del conocimiento. Entonces hoy vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ingresar en Dialnet. Esta es una base de datos abierta. También la podemos encontrar normalmente en la web, pero la tenemos aquí para que ustedes tengan el acceso más fácil. Entonces vamos a hacer el ejemplo con las comillas. Vamos a usar un término que tenga dos palabras para que ustedes vean cómo hace la diferencia buscarlo así. Vamos a buscarlo primero sin las comillas para que veamos la diferencia. Entonces vamos a buscar medios de comunicación o plataformas digitales. Aquí vemos que no estamos usando el operador booleano ni las comillas y que ambos términos que estamos buscando son sinónimos, por así decirlo. Entonces, aquí vemos que nos aparecen 1431 documentos. De estos documentos, si nos vamos a mirar, nos empieza a separar la palabra comunicación. Por aquí nos dice medios digitales. Vemos que sí puede darnos resultados que nos sirvan, pero también nos va a aparecer resultados que hablen de algo que no necesitamos. Cuando ponemos las comillas, y aquí le ponemos el operador de OR, vamos a ver si tiene alguna diferencia. Y ahora vemos, como les comentaba, cuando buscamos con el OR, con el operador booleano de OR, él nos va a buscar o los dos términos o resultados que tengan uno de los dos términos. Entonces, por eso aquí vemos que este operador, en vez de limitar la búsqueda, nos la va a ampliar. Pasamos de 1400 documentos a 35.000. Entonces, aquí vemos la diferencia, lo que nos puede proveer lo que es el uso de operadores booleanos. Si de pronto van teniendo alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o pueden abrir el micrófono. Vamos a entrar en varias de las bases de datos.
Ahora vamos a entrar a EBSCO. EBSCO es una base de datos multidisciplinar. Aquí vemos que para ingresar, por ejemplo, en las que son suscritas, nos va a pedir iniciar sesión. No sé si en este momento tenemos aquí estudiantes en convenio, pero para los estudiantes que tenemos de la institución, ingresan solo autenticándose con el correo institucional. En la opción 1 le dan clic. Para los docentes o administrativos es igual, simplemente que le dan en la barra azul de abajo que dice administrativos y docentes. Cuando son de convenio, nosotros les creamos un usuario y ingresan por acá en la opción 2. En este caso yo voy a ingresar como administrativa. Y cuando ingresamos en EBSCO, siempre le vamos a dar en EBSCO la primera opción. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar, vamos a hacer un ejemplo con la búsqueda avanzada. Siempre que ingresamos en una base de datos, por defecto iniciamos en la búsqueda básica. Entonces vamos a utilizar lo que es la búsqueda avanzada que la vemos abajo. Como vemos, esta base de datos trae integrada las opciones de los operadores booleanos. Entonces podemos poner en cada recuadro una palabra clave que necesitamos y dependiendo si queremos incluirla o delimitarla, ampliarla, vamos a seleccionar el operador booleano que necesitamos. Vamos a buscar aquí solo nuevas tecnologías, digamos. Y cuando bajamos, vemos que nos da un montón de opciones para nuestra búsqueda. Entonces, en las investigaciones es muy importante la actualidad de los resultados, también dependiendo del tema que estemos implementando, porque sabemos que hay unos temas en los que son muy importantes tener referentes históricos, entonces vamos a tener información por allá de muchos años atrás. Pero cuando son temas más de actualidad, lo ideal es buscar información entre los 3 o 4 últimos años. Entonces acá podemos buscar desde el mes de que se publicó o el año final. Todo depende de qué rango de tiempo queremos nuestros resultados. También podemos buscar resultados en texto completo con traducción, o que queremos que solo nos aparezca PDF, o publicaciones académicas arbitradas. Aquí también nos da opciones en los tipos de recursos, en los soportes que vienen, porque también tenemos en EBSCO que nos aparecen videos o fotografías o mapas, entonces podemos seleccionar. La idea con las bases de datos es porque al principio se nos hace muy complicado porque vemos muchas cosas y creemos que no nos funciona, pero como en todo, todo es mucho de práctica, entonces es como decirle coloquialmente, cacharrearle a estos recursos que tenemos para que ustedes vayan cogiéndole como esa confianza y entendiendo cómo funcionan. Y una vez que ya nos adaptamos más como a encontrar información aquí, se nos hace mucho más fácil. Aquí vemos que podemos ver el tipo de publicación, entonces si quiero que sea un journal, si quiero que sea un periódico, si quiero que sea un libro. Aquí nos aparece el idioma porque en las bases de datos muchas veces vamos a encontrar información en todos los idiomas. Esto también es muy importante para no centrarnos solo en delimitar como a lo que encontramos en Latinoamérica, sino ampliar como esos resultados. O también delimitarlos en el caso que se necesite. En ese momento pues no vamos a delimitarlo, vamos a dejarlo así, vamos a buscar y ya les muestro qué otras opciones tenemos. Bueno, aquí vemos que nos apareció 7.900 resultados. Entre estos vamos a encontrar todos los tipos de soportes en todos los idiomas, desde todos los años. Entonces, en las bases de datos nos vamos a encontrar que aparte de la búsqueda avanzada, tenemos algo que se llaman los filtros.
Siempre lo vamos a encontrar ya sea a la izquierda o a la derecha de la base de datos. Aquí vemos que se llama depurador de resultados, pero es lo mismo, son solo filtros. Y vemos que nos aparece casi lo mismo que en la búsqueda avanzada, solo que aquí lo vemos de una manera visual que se nos hace más fácil y vemos inmediatamente los resultados. Como vemos aquí, el tiempo de los documentos que nos aparecen están desde 1976 a 2024 y si estamos buscando de nuevas tecnologías, pues no es lo más ideal dejar este rango de tiempo tan amplio. Entonces vamos a delimitarlo, simplemente movemos de aquí del cursor y vamos a ponerlo al menos que nos aparezca desde 2012. Y eso que aún así es mucho tiempo. Y vemos que los resultados se nos redujeron. Y si nos damos cuenta, no se redujeron tanto porque eran de 7.000, pasaron a 5.000. Entonces esto también nos dice que en este tema la información realmente igual está muy actualizada. Podemos aún así delimitarlo más, pongámoslo desde 2020. Y vemos que ya nos aparecen 2.329 resultados. Entre estos resultados todavía nos siguen apareciendo en varios idiomas. Entonces, digamos que yo en mi investigación solo quiero que me aparezcan en español. Entonces, acá en los filtros a la izquierda vamos a encontrar más opciones y tenemos la opción del idioma. Le vamos a dar clic acá y vamos a seleccionar español. En el caso de que quiera español e inglés, entonces selecciono los dos, o que voy a buscar solo referentes en portugués, pues todo va variando. Y vemos que de esos 2.000 nos rebajaron a 1.400 resultados. Entonces, el uso de los filtros es muy importante. Em, Gloria, ¿tienes alguna pregunta? Yo veo que tienes la mano levantada. Miley primero, que tiene una Listo, preguntita primero. adelante. Valeria, qué pena, ¿podrías por favor indicarme nuevamente, es que no me quedó del todo claro, la utilidad de poner como una palabra entre comillas a la hora de realizar la búsqueda? Sí, claro, yo te vuelvo a explicar. Cuando utilizamos las comillas es cuando buscamos términos que incluyen más de una palabra. En este caso no lo pusimos, pero lo ideal es siempre ponerlo porque en la siguiente base de datos que les voy a mostrar se nota más el ejemplo porque remarca más la palabra. Pero lo que nos permite las comillas es que aparezca textualmente como lo estoy buscando. Esto hasta aplica para frases. Cuando tenemos una frase completa de un libro y queremos encontrar ese libro, pero no sabemos cómo se llama, podemos poner la frase entre comillas y el buscador automáticamente nos va a buscar eso exactamente como está escrito. Porque si tú ves, muchas veces buscamos un término que tiene más de una palabra y las busca por separado. Ya vamos a ver ese ejemplo en otra base de datos para que veas bien la diferencia. Gracias. Bueno, aquí vimos que delimitamos en el idioma español. La base de datos de ESCO trae muchos filtros, entonces también podemos delimitar por países, que yo quiero solo ver que están hablando sobre nuevas tecnologías, pero en Colombia, entonces vamos a delimitarlo. Y de esos 1.000, vemos que se nos pasó solo a 9 resultados. Entonces mi invitación es que utilicemos los filtros, utilicemos las búsquedas avanzadas. Vamos a ver otra de las bases de datos. Por aquí. Y esta, bueno, vamos a mostrarles un repositorio porque la idea es que ustedes conozcan diferentes tipos de fuentes de información donde buscar. Los repositorios normalmente aquí nos encontramos lo que es la producción intelectual de instituciones, de organizaciones, entonces vamos a ver más que todo investigaciones, trabajos de grado, monografías y demás, ¿cierto? Mientras que en una base de datos vemos un poquito más de variedad de contenidos.
Entonces vamos aquí a buscar, por ejemplo, evolución de los medios. Valeria, a veces a mí me preguntan si es lo mismo buscar en estas bases de datos que para qué buscar en estas bases de datos sabiendo que Google encuentra todo. ¿Nos podrías explicar bien esa diferencia entre estas bases de datos y esa otra, y ese otro sistema ya más público? Claro que sí. La diferencia es que en Google, claro, encontramos muchísima información, pero no tenemos seguro que sea información verídica, porque en Google, si ustedes van a buscar, ven que les aparecen millones, millones de resultados, pero entre esos vamos a encontrar blogs, vamos a encontrar páginas no oficiales, y eso nos muestra que realmente no es información como la que encontramos en bases de datos, ya que en las bases de datos se indexan estos contenidos que se suben, estos contenidos son evaluados, son revisados por pares y son contenidos específicamente académicos, mientras que en Google puede que encontremos información, pero realmente no tenemos la certeza y la veracidad de que esa información es correcta y que muchas veces no va a tener las mismas referencias, no va a estar revisada por nadie. Es, por ejemplo, como en Wikipedia. En Wikipedia encontramos mucha información, pero en Wikipedia cualquier persona puede subir información. Lo que aquí vemos es que esta información no es revisada, no sabemos si es verídica, si tiene un sustento teórico y científico detrás. Entonces, por eso se recomienda que usemos lo que son fuentes académicas. Aquí en este sentido, por eso no satanizábamos a Google Académico, porque Google Académico es una base de datos académica y aquí sí sabemos que se suben contenidos evaluados y revisados, mientras que en Google normal, sí, claro, vamos a encontrar información, pero es mm, más que informarnos, muchas veces puede que Google nos desinforme porque es mucho contenido, pero que realmente o nos va a confundir más o vamos a tener referencias que realmente no están sustentadas científicamente, académicamente, entonces no es lo recomendable. Bueno, vamos a seguir aquí con un ejemplo. Si vemos, yo estoy poniendo el término evolución de los medios sin comillas ni nada. Y aquí, como vemos, nos aparecen remarcadas las palabras que busquen. Entonces nos va a aparecer por aquí de los medios, por aquí vemos evoluciones, por aquí solo nos tomó la D, por aquí los medios. Mientras que si vamos y le ponemos las comillas, vamos a ver la diferencia, que es lo que nos preguntaba ahorita Miley, que por qué usamos las comillas. Aquí, como vemos, nos está buscando textualmente el término como se lo estamos pidiendo. Entonces, esto nos sirve mucho porque a veces buscamos un término y nos puede simplemente arrojar los conectores, nos va a arrojar de los, cuando ninguno de esos resultados tienen que ver con lo que realmente necesito. Entonces, vamos a seguir aquí con el ejemplo y no lo vamos a dejar solo con la evolución de los medios. Digamos que yo quiero saber, vamos a buscar otro tema. Digamos que yo quiero saber sobre el impacto de la inteligencia artificial eh, en lo que son, no sé, las plataformas digitales. Entonces, como vemos, aquí no estamos usando solo una frase, sino que estamos separando cada palabra clave
la estamos poniendo en comillas y lo estamos separando con los operadores booleanos, porque también si buscáramos sin los operadores, puede que nos aparezca como puede que no, y se va a mezclar más la información que nos aparezca como resultado. Entonces, vamos a ver si sí nos está buscando lo que necesitamos. Bueno, aquí también hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, este repositorio, como les decía, las fuentes, es muy importante saber para qué es específico cada fuente de información a la que ingresamos. Aquí, este repositorio es más específico en ciencias sociales y humanas, pero que, claro, ese tema también tiene que ver, pero digamos que va más enfocado como en las áreas más tecnológicas, más como del marketing, más de tecnología, de comunicación digital. Entonces aquí no nos serviría buscar. Vamos a ver cuál de estas nos puede servir. Bueno, creo que aquí todos han usado Redalic. Vamos a ver si esta nos puede servir. La idea con las búsquedas bibliográficas es esto, que aprendamos a irnos a diferentes fuentes, porque no a la primera siempre vamos a encontrar información. Entonces, como vemos aquí, nos está hablando, si vemos como en el resumen, nos habla un poquito más y encontramos las palabras que estábamos buscando. El impacto, la inteligencia artificial, las oportunidades que tiene, los desafíos. Entonces, como vemos, es esa invitación a que empecemos a utilizar estos recursos y lo que son los operadores booleanos. Sin embargo, yo sé que muchas veces se puede complicar recordar o entender cómo funciona cada operador booleano. Entonces, les voy a presentar una herramienta que crearon desde una base de datos que es Scopus. No sé si la han llegado a escuchar. Y ellos crearon una matriz en Excel para que se haga un poco más fácil el uso de los operadores booleanos. Entonces aquí nos daría la ecuación completa. Voy a acercarlo y les voy a explicar cómo funciona. Ahorita les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan quedar con esta matriz y la puedan descargar para que luego la implementen. Entonces, ¿qué nos dice acá la matriz? Nos dice que podemos introducir hasta 10 palabras claves que describan nuestro tema de investigación. Aquí recordemos lo que hemos venido hablando, que una palabra clave puede ser una sola palabra o más de dos palabras, más de un término que refieren un concepto, ¿cierto? Entonces, como hablamos, comunicación digital es un solo concepto, entonces en estos casos aplicaríamos las comillas. Entonces, digamos aquí que yo quiero buscar sobre comunicación pública de la ciencia, entonces lo pondría entre comillas. Y quiero saber que me hablen de comunicación pública y, digamos, ciencia abierta. Y pongámosle que tenga que ver con apropiación social del conocimiento. Entonces, como estas son conceptos que me dicen más de una palabra, los ponemos entre comillas. Si fuera solo una palabra, no habría la necesidad de ponerlo. Y como vemos aquí a la derecha, esta matriz nos da automáticamente cómo deberíamos usar esos operadores booleanos. Si, digamos, yo tengo este tema, yo ya sé que quiero buscar, pero hay temas asociados que quiero excluir. Entonces aquí me dice
Bueno, esta es para ampliar. Aquí me dice, escribe hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de tus palabras clave. En el caso de que yo tenga sinónimos para cada una de mis palabras claves, las pondría aquí. Y por último, si tuviera palabras que deseo excluir, porque de pronto yo sé que en el tema que busco siempre me aparece algo y yo no quiero que me aparezca eso, pondría aquí esas palabras para que el operador las excluya. Vamos a hacer el ejemplo solo con estas. Y nos vamos acá. Como es un Excel, sí debemos tener en cuenta que no podemos darle doble clic porque Excel, para que funcione esta ecuación, tiene unas fórmulas detrás. Entonces, al darle doble clic, estaríamos copiando lo que es la fórmula. Mi recomendación es que nos paremos aquí al lado y con el cursor de las teclas le damos a un ladito para estar ahí en el cuadro y lo copiamos, le damos control C. Vamos a hacer el ejemplo en Google Académico. Pues no vamos a satanizar a Google Académico porque este sí nos sirve. La idea es que ustedes conozcan todas las fuentes que pueden implementar y le daríamos control V. Por defecto, esa matriz, si ven aquí no nos aparece, pero el cursor, bueno, si la seleccionan, sí. Pero muchas veces cuando ustedes les dan copiar y pegar, les aparece en blanco, pero el cursor les aparece al final. Entonces simplemente le darían Enter. Aquí, como vemos, nos está remarcando las palabras que le pedí. Y están específicamente solo las que yo le pedí. Entonces aquí nos aparecen estrategias de apropiación social del conocimiento, comunicación pública de la ciencia y ciencia abierta. Si vemos, nos está remarcando exactamente las palabras como yo se las pedí textualmente cada concepto. Por eso es muy importante buscar así con las comillas, porque si no me estaría buscando por acá comunicación, por acá comunicación pública o por aquí ciencia. Entonces es muy importante buscar exactamente así. Por eso les vamos a dejar aquí la matriz, se las voy a enviar de una vez. Sí les pido que la descarguen porque de pronto puede que aquí quede editado, entonces para que más personas las puedan usar. No sé si hasta el momento de pronto alguien tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a volver aquí a la presentación. Y cuando ya sabemos que tenemos diferentes fuentes para buscar información, ya sabemos implementar una estrategia de búsqueda de información, ya sea con operadores booleanos, con el uso de la búsqueda avanzada, con el uso de en la búsqueda filtrada. También es muy importante evaluar esos resultados. Entonces, ¿qué criterios vamos a seguir para evaluar esa información que acabamos de encontrar? Primero vamos a ver el criterio de autoridad, que es básicamente verificar quién escribió o publicó la fuente. También buscar fuentes de instituciones, organizaciones respetadas o conocidas. Esto no siempre aplica, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque no es solo decir que vamos a usar referentes que todo el mundo conozca, pero que hay en algunos casos que, digamos, por ejemplo, que yo estoy haciendo una investigación en, en salud o que necesito una investigación en bibliotecas. Bueno, ese es mi tema, entonces como que puedo darles mejor el ejemplo. Entonces estoy buscando algo en bibliotecas y estoy hablando sobre qué es la biblioteca pública. Entonces no va a ser lo mismo si yo me refiero a un ente, a una organización internacional que es un referente específico en estos temas. Por ejemplo, voy a dar una definición de la UNESCO, de la IFLA. No es lo mismo ponerlos a ellos que poner a alguien que me está explicando qué es la biblioteca pública, que realmente no es un referente. Entonces es muy importante que en temas muy específicos en nuestras investigaciones usemos tanto referentes de esa área como otras teorías, pero que realmente no es como la principal, que sepamos usar tanto fuentes como más
conocidas como no conocidas, pero las que no son conocidas que sean más actuales. También tenemos lo que es el criterio de actualización. Aquí esto aplica mucho a lo que acabé de decir de la actualidad y es buscar fuentes que hayan sido actualizadas recientemente o escritas en los últimos 1 o 2 años. Todo depende en el tema, pues en la disciplina en la que estemos. Hay algunos temas que podemos hacerlo entre los últimos 5 años, entre los últimos 10, todo va variando mucho, pero siempre lo más importante es que podamos utilizar esa información más actualizada, porque no es lo mismo hablar de términos, digamos, estoy haciendo una investigación con algo que tiene que ver con medicina, no es lo mismo yo irme a buscar una investigación, una tesis, un artículo de un tratamiento que me digan por allá de 2010 a algo que ya está más actualizado porque son temas que se van actualizando constantemente. Lo mismo, por ejemplo, a veces en la psicología, en la comunicación digital, en muchas áreas hay temas que se van actualizando de manera muy rápida. Y tenemos el criterio de credibilidad, que es verificar si esa fuente se apoya o se respalda sus teorías de otras fuentes. Es muy importante ver que esas investigaciones que nosotros estamos implementando también tengan referentes teóricos, que basen sus teorías en otros referentes, porque eso le da mucha más veracidad a esa información. Por aquí, bueno, después de que evaluamos esos resultados, debemos realizarnos 3 preguntas y es, ¿los documentos que recuperamos son acertados a mi necesidad? ¿Quedé satisfecho con mis resultados? ¿Resolví mi problema o necesidad de información? Si las respuestas a estas son no, es porque debemos implementar otra estrategia de búsqueda diferente. No simplemente dar por sentado que no encontramos información, sino seguir implementando ya sea otras palabras claves, otro tipo de mezcla en los operadores booleanos, otro tipo de fuentes de información, buscar en otras bases de datos. Y las recomendaciones finales es que se familiaricen con las herramientas, que empecemos a utilizar lo que son las bases de datos. Ya vimos que tenemos muchas opciones en la institución. em, que también aprendamos no solo a ingresar en bases de datos, sino en buscadores académicos, en repositorios. También no precipitarse y tomarse ese tiempo para buscar, porque muchas veces, como que, por así decirlo, nos estresamos. En las primeras búsquedas vemos que nada nos aparece y es porque realmente no estamos implementando una buena estrategia de búsqueda. Que analicemos el problema o esa necesidad de información que tenemos para poder pensar en esa estrategia y que los pasos para buscar es saber dónde buscar, realizar la búsqueda, seleccionar la información y la recuperación. En esa recuperación, otra vez les recuerdo que es muy importante porque muchas veces encontramos muchos documentos que decimos, ve, este me sirve, pero es lo que les comentaba, ser más sistemáticos. Por eso el uso de las fichas bibliográficas, porque puede haber personas que digan, ve, este me sirve, lo voy a descargar y ya después es como, no, yo cuándo voy a leer todo esto. Entonces las fichas nos permiten que vayamos anotando eso importante que vimos en un documento, de pronto anotar hasta para qué parte de nuestra investigación nos sirve. Por ejemplo, en el resumen o en la introducción o en el desarrollo de este documento, vi esto y me sirve para la justificación. Entonces, más directo vamos a ir a generar esas citas que necesitamos y recuperar esa información de cada documento que hemos guardado. Y por último, es trabajar de manera ordenada y sistemática, que esto va muy ligado a lo que les estoy comentando de las fichas bibliográficas, para poder saber qué nos sirve de todo lo que encontramos. Y bueno, si en ese momento alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede realizar. Este espacio está abierto para ustedes. Nelson, ¿tienes alguna pregunta? Hola Valeria, buenas noches. Muchas gracias pues por esta
estas herramientas, estas estrategias que con toda seguridad orientan mucho a todos los estudiantes. Eso pues a nivel de agradecimiento y comentario frente a su exposición. Y la pregunta es saber si pudieras profundizarnos un poco en términos de cuál es la similitud y diferencias entre un repositorio y una base de datos. Creo que esos dos conceptos pues se nos cruzan mucho a todos los investigadores, a todos los docentes y por supuesto a los estudiantes, y por momentos me parece que se nos puede confundir. Entonces, si pudieras darnos algunos elementos diferenciadores, pero también de similitudes, si aplica a esos dos conceptos. Gracias. Claro que sí, Nelson. De hecho, pues no es que sean muy diferentes, sino que los repositorios están más enfocados en custodiar, almacenar y también difundir lo que es los contenidos intelectuales, más que todo de una institución en específico, una organización en específico. Entonces, es lo que se produce internamente. Por ejemplo, aquí en la institución tenemos un repositorio y es solo de los contenidos que se producen intelectualmente en nuestra universidad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver trabajos de grado, de pronto investigaciones, artículos que son derivados de algunos trabajos de grado. Y también tenemos lo que son redes de repositorios, que son repositorios que se compaginan y se ponen en conjunto en una sola red. Entonces aquí vamos a encontrar la producción intelectual de todas esas instituciones, organizaciones, mientras que en una base de datos académica encontramos mucha variedad de contenidos y que no son específicos de una institución, sino que son de personas, investigadores, de estudiantes, de escritores, ya sea así de libros, porque no solo vamos a encontrar información académica, en muchas bases de datos también encontramos lo que es literatura. Entonces es un contenido mucho más amplio, pero que también es revisado y evaluado por pares. No Muchas sé si gracias. con eso respondí tu duda. Claro que sí. Muchas gracias, Valeria. Bueno, le doy paso entonces al profesor Luis Fernando para que nos den unas noticias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Buenas noches. Una consulta, ¿qué es un par? Cuando ella siempre dice, cuando la profesora nos habla de que van a ser las bases de datos son evaluadas por pares, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando nos referimos a un par evaluador, es un experto, un profesional en un área. Entonces, cuando decimos que lo revisa un par evaluador, es, por así decir, publica un médico, ¿cierto? Entonces, el par evaluador que revisa ese documento que se sube tiene que ser un experto en esta área para que le pueda dar la veracidad a esa información que se subió. Ok, muchas gracias. En ese sentido, entonces, las universidades o la institución o ente que va a ser una biblioteca virtual, por así decirlo, contrata diferentes especialistas En ese o sentido, termina tu idea, perdón. no, es eso, sí, es que no, como para hacerme una idea, cómo comienzan a formar las bases de datos las entidades. Ah, listo, bueno. Lo que es con las instituciones, por ejemplo, aquí no aplica porque como institución se Valeria, compra es una base. Valeria, qué Cuéntame. pena. Prende tu cámara para que te vean. Ay, sí, qué pena. Bueno, como te contaba, lo que pasa en las instituciones es que nosotros compramos son bases de datos completas.
no tenemos como, no trabajamos internamente en la construcción de esas bases de datos, pero para contarte un poquito te lo voy a hacer en comparación con las revistas. Por ejemplo, en la universidad hay unas revistas, aquí se publican artículos derivados ya sea de investigaciones o de trabajos de grado. Para que esos artículos se puedan publicar, lo tiene que revisar un experto en el área temática. Entonces se va construyendo así, se envían los documentos, por así decirlo, tú envías un artículo a la revista. De la revista van a revisar un experto en el área que mandaste el artículo para que ese artículo se pueda publicar. En el caso de que el experto diga, bueno, esto no cumple con las bases específicas, con lo que requiere, no se podría publicar. Entonces, así se construyen las bases de datos, se evalúan los contenidos que se van a subir por expertos para que esto pueda indexarse y subirse en cada base de datos. Súper claro, muchas gracias. Valeria, yo le Me agrego gusta. algo a lo que estás diciendo, y es que de pronto las instituciones, ahora mencionabas el tema de los repositorios. Los repositorios son esa construcción de una base de datos interna de todo el material que se va construyendo en los diferentes programas, lo que va apareciendo en la revista, lo que se va haciendo como construcción teórica o como productos académicos dentro de la institución. Entonces, de alguna forma también vamos construyendo una base de datos. Exactamente, aquí para agregarte, por ejemplo, en el repositorio, cuando tú terminas tu trabajo de grado, es evaluado obviamente, no solo por tu asesor, sino que pasa a una evaluación y ya de ahí autorizan, por así decirlo, que ese trabajo de grado fue aprobado. Cuando ya es aprobado, sí puede ser pasado al repositorio institucional. Exactamente. Por ejemplo, Juliana, que estaba ahorita hablando de su trabajo de grado y quiere mirar qué trabajos similares se han hecho en la biblioteca, en el repositorio de la UCN, puede mirar qué trabajos de grado se presentaron o qué artículos de revista o cualquier otra documentación como tal. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario para Valeria, para aprovecharla. Le quedó faltando que nos hablara sobre ese proyecto que tiene con la inteligencia artificial, pero yo creo que eso podría ser en otra cátedra abierta. Bueno, Valeria Pérez Rodríguez, muchísimas gracias. Dirige Hay la una biblioteca. preguntita, Bueno, Luis, qué qué pena, pena, hay no una estaba pregunta en el chat. no estaba viendo el chat, qué pena. ¿Me colabora, por favor, Gloria? Sí, Sandra Vergara pregunta que si les podrías recomendar algún citador como Mendeley, como Sotero, y, y bueno, ella nos pide que le expliquemos cómo funciona, pero yo creo que lo podemos hacer en otra charla. Porque siempre pues nos llevaría tiempo como explicarte. Sí, ¿Conoces? totalmente cierto. Pero aquí como para recomendarte, el que más te recomiendo es Mendeley porque es un software libre. De hecho, en la página de la biblioteca puedes encontrar cómo descargarlo. Pero como dice la coordinadora Gloria, sí lo podemos hacer en otro encuentro porque es un tema también muy extenso y que necesita pues una explicación casi también de 1 hora. Sí, total. Pero, No sé Sandra, si, gracias por la sugerencia porque lo podemos programar, ¿cierto, Luis? claro, claro, de hecho, acá están con nosotros docentes que trabajan mucho el tema de citación y ya han hecho cátedras abiertas, podremos montarla en un futuro. Entonces, bueno, a Valeria Pérez, muchísimas gracias. Simplemente ya para cerrar estas invitaciones para que nos programemos, no importa el programa, no importa de qué facultad sean de la UCN. El viernes tenemos esta charla de escritura académica, argumentación, composición y redacción de textos académicos, estilos de escritura académica por Carlos Augusto Puerta Gil. Entonces, esa es la primera invitación. La segunda, esta es la que les mencionaba al principio, por ahí vi que hay varias personas de Marinilla, personas que están en el oriente, en Santuario, en Granada, etcétera, y quieran asistir. Esta es presencial, esta no es virtual, pero lo queremos hacer precisamente como para tener ese contacto físico con estudiantes tanto del semillero
como de los proyectos que tenemos nosotros en el Oriente Antioqueño. Estaremos desde las 8:30 de la mañana el próximo sábado. Marca personal 3.0, conviértete en el CEO de tu propia vida. Entonces, ese es el enfoque. La otra invitación que les tenemos es para dentro de 8 días, de mañana en 8 días, dice claves para comunicar, aquí dice próximo sábado, pero olviden lo que está en la izquierda, claves para comunicar con inteligencia y creatividad en la época digital, miércoles 21 a las 7 de la noche. También es importante, la va a dictar la profesora Gloria Londoño Monroy. Y la invitación final para que nos acompañen en las redes sociales de la facultad para que podamos acceder a esta y mucha más información de todo lo que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, de Educación y Ciencias Sociales. A todos muchas gracias, a Valeria por aportarnos, por su conocimiento. Espero que ya hayan diligenciado la asistencia. Esto es para mantener un contacto mucho más frecuente, mucho más permanente. Entonces, profesora Gloria, no sé si quiere cerrar con algo o ya agradecemos a todos, tanto a Valeria por su tiempo y a los asistentes por acompañarnos. Bueno, no, simplemente pues agradecerle mucho a Luis Fernando. Esto fue una actividad que propuso Luis Fernando. El profesor Luis Fernando dirige o coordina más bien el semillero de comunicación digital. Es un semillero abierto no solo a estudiantes de comunicación. Muchas veces creemos que los semilleros son solo para los del programa. No, la comunicación digital atraviesa todo, atraviesa procesos sociales, atraviesa procesos educativos, así que todos los que están en licenciatura, en psicología, en muchos otros programas serán súper bienvenidos a ese semillero que el profesor Luis Fernando Sierra ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Bueno, no es simplemente eso, invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales porque ahí les estamos mandando la información continuamente, les vamos compartiendo información continuamente de todo lo que organizamos desde la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y desde los diferentes programas. Y bueno, no más, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere cerrar con alguna conclusión o hacer algún comentario. Gloria, yo quiero leer algo que está por acá que no sé, no es para esta sesión, pero de todas formas a Erika Natalia Pérez Merchán, pues que tenga presente, porque no sé exactamente cuál es la respuesta. Dice, muy buenas noches, tengo una duda en cuanto a la actividad de la profesora Margarita en la segunda actividad de ramas del poder público. El documento de Word de estructuración temática para elaborar el podcast se debe diligenciar y cargar a la plataforma. Muchas gracias. No sabemos la respuesta. Qué pena con Erika, pero no aplica para nosotros. Erika, lo que pasa es que este evento es organizado por Comunicación Digital. Ese curso de ramas del poder público seguramente es de otro programa. Entonces te invitamos a ponerte en contacto con tu profesora a través de la plataforma virtual. Y Ana María nos dice que le hablemos más de la charla de escritura académica. No sé qué específicamente qué quiere conocer aquí y Nelson me puede ayudar a ampliar la respuesta. Lo que se hace es para aquellas personas que estén trabajando proyectos académicos, trabajos de grado, etcétera, se les dan tips e información de cómo hacer esas investigaciones. Nelson. Bueno, Luis Fernando, como parte pues de aproximación a la respuesta de la compañera, vea, básicamente es lo siguiente, cuando nosotros en condición de estudiantes estamos en esa fase de trabajo de grado, el proyecto integrador, ya casi al final de nuestra carrera, ese proceso de investigación realmente le está exigiendo al estudiante. Nosotros llamamos que eso es un momento cierto. ¿Por qué es un momento cierto? Porque de alguna manera le está diciendo, bueno, usted que investigó o quiere investigar un tema debe demostrarlo disciplinar, o sea, que aprendió durante la carrera y escoge un tema de investigación, a adoptar todo lo que Valeria nos explicó. Ahí está la competencia investigativa
Y en tercer lugar, y aquí va ya parte de la respuesta, es que el estudiante debe demostrar esas competencias comunicativas y más específicamente la escritural, ¿sí? Entonces fíjese que eso es un triángulo virtuoso que tiene 3 vértices compuesto pues para ese proceso. Entonces básicamente lo que el colega o el compañero Carlos Augusto Puerta quiere entregarles a todos los estudiantes en la próxima cátedra abierta son como algunos elementos sobre esa escritura académica, pero que también tiene incidencia en la parte de investigación. Sabemos que escribir no se hace, digamos, no es fácil, pero se hace más fácil cuando hay técnicas, cuando hay procesos sistemáticos. Mire que Valeria aquí nos dio muchas claves y eso facilita un poco el ejercicio. Ahora, puede ser que hoy en día pues tengamos la tentación de acudir a todos estos mecanismos de inteligencia artificial, pero aún así en algún momento quizás seamos capturados sin fragancia en relación con esa práctica. Por lo tanto, la invitación es, si tenemos que escribir nuestro proyecto de investigación, los apartados que componen ese proyecto de investigación, que el problema, que el marco teórico, que los objetivos, que la parte metodológica, todo eso son competencias que el estudiante y futuro profesional debe demostrar, no para la Católica del Norte, al fin y al cabo esto es un proceso académico, pero sí en la vida profesional y laboral. Entonces, esa es la importancia. Entre otras cosas, porque es que cuando a uno le dicen que hay que escribir, es poner de manifiesto ese pensamiento crítico que ustedes ya de alguna manera formaron en ese campo disciplinar, en esa carrera que se realizaron. Y ya en el campo laboral, pues por supuesto nadie les va a escribir un informe, una propuesta, si no lo van a hacer ustedes desde sus saberes y sus conocimientos. Entonces, ese momento cierto de la escritura, desde el componente de esta investigación formativa en la que están muchos de los estudiantes, pues son como algunos de los elementos que el compañero Carlos quiere abordar con ustedes. Con toda seguridad, ya ahí van a salir muchos elementos que les van a ayudar a potenciar esa competencia de escritura, porque en últimas investigar implica escribir. Yo dejo pues ahí, Luis Fernando, como parte de la respuesta, no sé si fui claro. La invitación Profe Luis está abierto Fernando. para que aprendamos todos los... Gloria. Luis, Gloria. dale, es que se te había quedado congelado. Bueno, que les decía que todos bienvenidos de cualquier programa a ser parte del semillero de comunicación digital CECODI, para que estemos allí y para que sigamos aprendiendo y practicando todos estos temas. De ahí nació la idea de traer a Valeria Pérez y de invitarla para que nos cuente sobre todo lo que tiene que ver cómo hacer una buena búsqueda en las bases de datos y ser más exactos en la información. A todos muchas gracias. Nos estamos viendo entonces en los próximos eventos y bienvenidos siempre a las cátedras abiertas que organizamos en la UCN. Chao, que estén bien. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.